Bienvenidas, bienvenidos al módulo 2, elaboración de presupuestos, de este curso sobre presupuestos públicos con perspectiva de género, desarrollado por CLADE, CLADEM y con el apoyo de Educación en Voz Alta. Como vimos en el módulo 1 sobre justificación, los presupuestos son documentos políticos que expresan las prioridades de los estados, organismos públicos, empresas u organizaciones sociales respecto a sus políticas, sus programas, sus actividades, los cuales tienen consecuencias diferenciadas sobre varones, mujeres y personas no binarias. Presupuestar con perspectiva de género implica tener información específica e incorporar una serie de pasos en la elaboración de una política pública para obtener los resultados deseados. Por ejemplo, el mismo porcentaje de niñas y niños que asisten a la educación media. Esto implica reconocer que la menor participación de las mujeres en el mercado formal es producto de estereotipos y roles de género, lo que ha generado que ellas tengan menores niveles de cumplimiento de sus derechos humanos y, por tanto, menos acceso a los servicios de seguridad social, pensiones, créditos, entre otros. El presupuesto nacional es una herramienta que tienen los gobiernos para llevar a cabo política pública y disminuir estas desigualdades estructurales. A través de la adjudicación de recursos específicos, es posible disminuir y eliminar las desigualdades sexogenéricas. Dicho compromiso debe darse a lo largo de todas las etapas y acciones del ciclo presupuestario. Primera, la planificación. Segundo lugar, la elaboración y aprobación. Tercera, la ejecución presupuestaria. Y cuarta etapa, el monitoreo y la evaluación. Así, las políticas públicas son una pieza clave en la construcción de la igualdad. Son un plan de actuación y depende de las prioridades de los gobiernos. En algunos países también existen políticas de Estado, que son aquellas líneas de trabajo seguidas por todos los gobiernos, independientemente de su corte político-ideológico. Estas acciones deben estar contenidas en un marco legislativo y normativo, que permita el accionar, así como la existencia de instituciones específicas que trabajen el tema. Por ejemplo, hablando de género, se debe contar con leyes que reconozcan la igualdad, que enmarquen y garanticen las acciones del Estado en este sentido y que creen o nombren las instituciones que trabajarán en el tema, como ministerios, secretarías, áreas específicas por ministerios, etc. Estos organismos deberán ser los encargados de observar, implementar las acciones, monitorearlas, evaluarlas, así como de coordinar la creación de planes y programas específicos con presupuestos acordes. El primer paso para la elaboración de un presupuesto con perspectiva de género es realizar un diagnóstico de la situación de género para identificar las estructuras y los mecanismos que se deben modificar. Por ejemplo, imaginemos que en el diagnóstico se identifica que las mujeres empleadas en la administración pública tienen una doble jornada laboral debido a la inequidad en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados en sus hogares. En base a ese diagnóstico se define que es necesario crear espacios de cuidados para los trabajadores y las trabajadoras. El segundo paso es analizar la política de gasto desde una perspectiva de género, para determinar si se consideran igualmente las necesidades de mujeres, varones y personas con otras identidades sexogenéricas. Por ejemplo, si en esta etapa anterior se identificó la desigualdad de las responsabilidades de cuidados, se puede decidir en consecuencia crear un rubro presupuestal específico para invertir en un espacio con esa finalidad para los hijos y las hijas de los trabajadores. El tercer paso es cuestionar si las medidas de gasto promueven o eliminan los roles y estereotipos de género en el trabajo, en la vida doméstica y en la ciudadanía en general. Por ejemplo, al crear un espacio de cuidados dirigido a la totalidad de los empleados, ¿se fomenta la participación masculina en las responsabilidades de cuidados, desestimulando los roles de género diferenciados? Seguidamente, es necesario cuestionar si las medidas en materia de gasto favorecen el acceso igualitario de las mujeres y de las personas no binarias a los bienes y servicios. En la medida que se desarrolla un espacio de cuidados en una entidad pública, ¿todas las personas se involucran en los cuidados? ¿Lo utilizan varones y mujeres? ¿Las reglas para el acceso son asequibles a todas las personas, incluidas las no binarias? En cuarto y último lugar, cabe evaluar si la propuesta de gasto promueve la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y de las personas con otras identidades sexogenéricas. Así, en este ejemplo, deberíamos analizar si la implementación de un espacio de cuidados para los trabajadores y las trabajadoras fomentó o no la autonomía femenina y les permitió tomar nuevas decisiones.
Sobre las etapas del presupuesto público con perspectiva de género se deben considerar los siguientes aspectos. Planificación. Esta primera etapa implica concebir todo el trabajo a largo plazo, alineando los objetivos con todos los programas nacionales dirigidos a la igualdad de género. Se debe tener realizado el diagnóstico de las necesidades y los problemas diferenciados entre mujeres, varones y personas no binarias e identificar la línea de base, es decir, desde qué situación partimos. También se debe delimitar y cuantificar a la población objetivo, definir los objetivos, las metas y los indicadores. Elaboración y aprobación. En esta segunda etapa se deben considerar los siguientes elementos determinantes. La etiquetación del gasto para la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello es necesario aclarar el gasto existente para cuantificar la inversión diferenciada por género y así tomar decisiones más específicas referidas al gasto, como por ejemplo asignar más becas a niñas dentro del sistema educativo. Además, se debe prever el proceso de implementación. Esto quiere decir planear el control del ejercicio del presupuesto en cada etapa y elaborar los mecanismos de control con objetivos, indicadores y metas desagregadas por género. Ejecución presupuestaria. Esta tercera etapa de ejecución involucra el seguimiento del gasto. Debe considerar el estudio de informes y documentos de análisis de la información que se realizan en la mayoría de los países y que paulatinamente deben ser desagregados por género. Aquí se enfrentan al menos dos tipos de dificultades. Una es que el gasto se ejecute efectivamente de acuerdo con lo planeado y otra que esto quede especificado de tal manera. Monitoreo y evaluación. El gran reto es que los gobiernos comprendan la importancia de contar con esta información diferenciada y que para ello es más fácil considerar la incorporación de la perspectiva de género desde el momento de la planificación y a lo largo de cada fase. Así será posible ser más precisos en el siguiente ciclo. Como se dijo anteriormente, es indispensable medir los avances y para ello existen los indicadores, los cuales pueden ser estructurales, de proceso o de resultado. Los indicadores estructurales reflejan la ratificación de los estados de los instrumentos jurídicos internacionales, por ejemplo. Los indicadores de proceso buscan medir la calidad y la magnitud de los avances del Estado en sus esfuerzos por cumplir con los derechos. Y por último, los indicadores de resultados reflejan los logros concretos y miden el impacto real de las estrategias, los programas y las intervenciones del Estado. Resumiendo, para la realización de todo este proceso existen una serie de elementos indispensables, como la realización de un diagnóstico previo de las necesidades diferenciadas, la armonización legislativa, que implica adecuar los documentos nacionales para que digan lo mismo que los instrumentos internacionales, el impulso de políticas fiscales y de gastos que aborden los desequilibrios de género, considerando otras variables como la ascendencia étnico-racial, la situación de discapacidad, la movilidad, la ubicación geográfica, etc., la aplicación de las gafas violetas en todo el ciclo presupuestario, el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas mediante una mayor supervisión por parte del Parlamento y de las organizaciones de la sociedad civil, mejorar la planificación y la presupuestación, así como mejorar la calidad y disponibilidad de los datos para la toma de decisiones. Los países necesitan un enfoque global de la presupuestación prioritaria que permita pensar los recursos por áreas y de acuerdo a sus prioridades nacionales.